Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Durante 5 años Marcos creyó que compartía su vida con una mujer sencilla. Una mujer sin historia a la que podía moldear a su antojo. Recuerdo el momento exacto en que decidió que yo ya no le servía. No fue un grito. Fue un simple suspiro de impaciencia mientras miraba su reloj de oro. Él pensaba que estaba firmando su libertad. Pensaba que al dejarme atrás se deshacía de un lastre para poder volar más alto. Me miró con esa mezcla de lástima y alivio que tienen los hombres cuando creen haber ganado una partida fácil. Nunca se imaginó que la mujer sentada frente a él no estaba callada por miedo. Estaba callada porque estaba observando. Esperaba a que él terminara de cometer su último error con la misma arrogancia con la que construyó su imperio de papel. A veces el fallo más costoso de un hombre es subestimar a la única persona que realmente le conoce. Y Marcos estaba a punto de descubrir el precio real de mi silencio. Hacía frío en la sala de conferencias de la Torre Serrano. Un frío artificial y seco que se te metía en los huesos. Aunque supongo que el frío venía más bien de las personas que estaban sentadas frente a mí. Marcos no me miraba. Tenía la vista clavada en su reloj de oro. Parecía que los segundos le quemaban en la muñeca. Llevaba ese traje gris marengo que yo misma le había ayudado a elegir para la gala del año pasado. Se le veía impecable. Se le veía impaciente. A su lado estaba Arturo Vidal. Su abogado. Un hombre con sonrisa de tiburón y ojos que calculaban el precio de todo lo que tocaban. Arturo empujó el documento hacia mí sobre la inmensa mesa de caoba. El sonido del papel deslizándose fue lo único que rompió el silencio. «Firme aquí, señora Elena», dijo Arturo con esa falsa amabilidad que usan los que creen tener el poder. Bajé la vista hacia el papel. Las letras eran negras y nítidas. Allí estaba el precio de mis 5 años de matrimonio. 50.000 euros. 50.000 euros. Eso era lo que valía yo para ellos. Una indemnización por despido. Una propina para que la chica de provincia se marchara sin hacer ruido. Marcos seguía sin levantar la cabeza. Seguramente estaba pensando en su próxima reunión. O quizás en Carla. Probablemente en Carla. Sentí una punzada en el pecho. No era odio. Era una tristeza profunda y antigua. Me dolió ver en lo que se había convertido el hombre al que una vez amé. Un hombre que ahora necesitaba comprar su libertad con calderilla porque no tenía el valor de mirarme a los ojos y pedirme perdón. Arturo carraspeó. Estaba nervioso. Esperaba que yo gritara. Esperaba que yo llorara o que exigiera la mitad de las acciones del Grupo Serrano. Eso es lo que harían en las telenovelas. Pero yo no soy un personaje de televisión. Soy Elena Velasco. Y los Velasco no gritamos. Levanté la vista y miré fijamente al abogado. Tengo una condición. Dije. Mi voz sonó tranquila. Más tranquila de lo que yo misma esperaba. Marcos levantó la cabeza por primera vez. Había miedo en sus ojos. Miedo a que yo arruinara sus planes. Quiero una cláusula de confidencialidad absoluta y recíproca. Dije despacio para que entendieran bien. Si yo no puedo hablar de ustedes ni de este matrimonio. Ustedes tampoco pueden hablar de mí. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Arturo frunció el ceño. Le pareció sospechoso. Para él yo era una mujer sin importancia. Una nadie. ¿Qué daño podría hacerles yo hablando? Pero aceptó. Aceptó porque quería terminar rápido. Aceptó porque pensó que me estaba haciendo un favor al protegerme de la vergüenza pública. Redactó la cláusula a mano en ese mismo instante. Tomé el bolígrafo que estaba sobre la mesa. Era un Montblanc pesado. Sentí el tacto frío del metal en mis dedos. Respiré hondo.
Una vez. 2 veces. Y firmé. Elena Velasco. No firmé como Elena Serrano. Recuperé mi nombre. En ese trazo de tinta negra dejé de ser la esposa trofeo que nunca fui y volví a ser yo misma. Ya está hecho. Dijo Marcos. Su voz sonó aliviada. Casi alegre. Me levanté de la silla. No recogí el cheque. Dejé el papel de los 50.000 euros sobre la mesa. No lo quería. Ese dinero estaba sucio de desprecio. Salí de la sala sin decir adiós. Caminé por el pasillo largo y silencioso de la Torre Serrano. Mis pasos no hacían eco en la moqueta gruesa. Nadie me detuvo. La recepcionista ni siquiera me miró. Para ellos yo ya era historia. Un error borrado de los libros de contabilidad. Al salir a la calle el aire de Madrid me golpeó la cara. Estaba lloviznando. Era una de esas lluvias finas y grises de noviembre que parecen lavar la ciudad. Me ajusté el abrigo. No tenía paraguas. La gente pasaba a mi lado corriendo. Nadie se fijaba en la mujer de abrigo beige que acababa de perder su hogar. Pero yo no me sentía perdida. Caminé unos metros hacia la esquina donde la calle era más ancha. Y entonces lo vi. Allí estaba. Un coche negro y brillante. Un Bentley clásico que parecía una bestia dormida esperando a su dueña. Junto a la puerta trasera estaba Bautista. Mi querido Bautista. Llevaba su uniforme impecable y sostenía un paraguas negro enorme. Su postura era recta a pesar de sus 70 años. Cuando me vio sus ojos se iluminaron con esa calidez familiar que no había sentido en 5 años. Señorita Elena. Dijo Bautista con su voz grave y respetuosa. Bautista abrió la puerta del coche para mí. El interior olía a cuero antiguo y a madera noble. Olía a casa. Me dejé caer en el asiento trasero y por primera vez en toda la mañana mis hombros se relajaron. El coche se puso en marcha deslizándose por el tráfico de Madrid como un fantasma elegante. Bautista me miró por el espejo retrovisor. ¿Al aeropuerto, señorita? Preguntó. Sí, Bautista. Respondí mirando cómo la Torre Serrano se hacía pequeña en la distancia a través de la ventanilla mojada. Llévame a la terminal de vuelos privados. Don Julián nos espera. El coche aceleró suavemente. Dejaba atrás a Marcos. Dejaba atrás la humillación y los 50.000 euros. Me dirigía hacia la pista de despegue donde un avión Falcón 8X estaba listo para llevarme de vuelta a mi verdadero mundo. Marcos creía que me había echado a la calle. No tenía ni idea de que en realidad me acababa de devolver mis alas. El zumbido de los motores del avión era un sonido constante y suave. Casi hipnótico. Me recosté en el asiento de piel color crema y cerré los ojos. No quería dormir. Solo quería recordar. Necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Bautista se había retirado a la cabina del piloto con esa discreción absoluta que lo caracteriza. Me dejó sola con mis pensamientos y con una copa de agua con gas que sostenía entre mis manos pero que no tenía intención de beber. Mi mente viajó atrás en el tiempo. 5 años. Parecía toda una vida. Recuerdo los primeros días. Marcos no siempre fue el hombre frío que miraba el reloj mientras su esposa firmaba el divorcio. Al principio tenía hambre de mundo. Tenía sueños grandes y los ojos brillantes. Eso fue lo que me enamoró de él. Su ambición me parecía noble. Pero la ambición es una bestia que necesita ser alimentada constantemente. Hace 3 años la bestia casi se muere de hambre. El grupo Serrano estaba al borde de la quiebra. Marcos necesitaba desesperadamente cerrar un trato con un fondo de inversión árabe para salvar la empresa. Lo recuerdo caminando por el salón de nuestro apartamento dando vueltas en círculos. Estaba pálido.
Sudaba. Decía que estaba acabado. Yo lo observaba desde el sofá. En silencio. Como siempre. Esa noche esperé a que el agotamiento lo venciera. Cuando por fin se durmió fui a mi pequeño escritorio y saqué mi agenda personal. Una agenda vieja de cuero desgastado que heredé de mi padre. Busqué un número. El número privado del señor Al-Hassan. Un hombre poderoso en el mundo de las finanzas árabes que había sido un gran amigo de mi familia durante décadas. Hice la llamada. No le pedí dinero. Los Velasco nunca pedimos dinero. Solo le pedí un favor personal. Le pedí que recibiera a mi marido. Le pedí que lo escuchara con atención por la memoria de los viejos tiempos y por la amistad que lo unía a mi padre. 2 días después Marcos entró en casa gritando de alegría. Traía una botella de vino reserva y una sonrisa que no le cabía en la cara. Lo logré, Elena. Gritaba mientras descorchaba la botella. Les he convencido. Mi presentación fue brillante. Se quedaron impresionados con mi carisma. Yo sonreí. Le serví la copa y brindé con él. Nunca le dije que la puerta se la había abierto yo. Nunca le dije que el contrato estaba prácticamente cerrado antes de que él entrara en esa sala de reuniones. Pensé que era lo correcto. Pensé que mi deber era proteger su orgullo y dejarle creer que él era el héroe de nuestra historia. Ese fue mi primer gran error. A partir de ese día Marcos cambió. El éxito le intoxicó. El dinero de los inversores árabes infló las cuentas de la empresa y también su ego. Dejó de ser un emprendedor trabajador y se convirtió en un hombre obsesionado con las apariencias. Empezó a molestarle mi forma de ser. Yo siempre he vestido de forma sencilla. Me gustan los colores neutros. El beige. El gris. El azul marino. Prefiero la calidad de un buen tejido a la estridencia de un logotipo enorme. Mi madre siempre me decía que la verdadera elegancia no necesita gritar para ser vista. Pero Marcos quería ruido. Mucho ruido. Recuerdo con dolorosa claridad una cena hace 6 meses. Era una reunión informal con unos nuevos socios y sus esposas. Antes de salir de casa Marcos entró en el vestidor mientras yo terminaba de arreglarme. Llevaba puesto un jersey de cachemira color arena y unos pantalones negros rectos. Me sentía cómoda. Me sentía yo misma. Marcos me miró con una mezcla de impaciencia y vergüenza. ¿Vas a ir así?, me preguntó. Su tono era cortante. ¿Así cómo?, respondí yo sin entender. Pareces una monja, Elena. O una bibliotecaria de pueblo. Dijo él señalando mi ropa con desdén. Por favor, ponte algo más llamativo. Ponte esos pendientes de diamantes grandes que te compré. Ponte un vestido ajustado. Necesito que parezcas la esposa de un hombre exitoso, no su asistente personal. Sus palabras se clavaron en mi estómago como cristales rotos. Me cambié de ropa. Me puse lo que él quería. Me sentí disfrazada toda la noche. Durante la cena él hablaba muy alto y reía de sus propios chistes. Me presentaba a sus amigos como si yo fuera un trofeo un poco defectuoso que él estaba intentando pulir. Sus amigos me miraban con esa condescendencia que reservan para las mujeres florero. No sabían que yo hablaba 3 idiomas. No sabían que yo entendía mejor los balances financieros que sus maridos. No sabían que muchas de las estrategias que Marcos presentaba como suyas habían sido corregidas por mí en la soledad de la cocina mientras él dormía. Me hice pequeña para que él pudiera sentirse grande. Me apagué voluntariamente para que él pudiera brillar sin competencia. Y él en su ceguera terminó creyendo que yo era realmente insignificante. Abrí los ojos y miré por la ventanilla del avión. Abajo el mar Mediterráneo brillaba bajo el sol de la tarde. Había sido una tonta. Una tonta enamorada que confundió el sacrificio con el amor.
Pero mientras el avión iniciaba el descenso hacia Marbella sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esa mujer que se escondía detrás de los colores apagados se había quedado en Madrid. Marcos había despreciado mi silencio pensando que era debilidad. Pronto descubriría que el silencio también puede ser el preludio de una tormenta. El recuerdo más doloroso no es el de la firma del divorcio. Tampoco es el día en que descubrí los mensajes en el teléfono de Marcos. El momento exacto en que mi matrimonio murió fue hace 3 meses. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi suegra, doña Beatriz. Cierro los ojos y todavía puedo oír el ruido. Era una cena ostentosa en el jardín de su villa. Había demasiada gente. Había demasiada comida. Había demasiadas luces doradas colgando de los árboles. Todo era excesivo. Todo gritaba dinero nuevo y falta de gusto. Yo llegué con mi regalo en las manos. Lo había elegido con mucho cuidado. Era un pequeño boceto original de un pintor valenciano del siglo XIX. Una pieza rara y delicada que encontré en una subasta privada gracias a los contactos de mi padre. No era grande ni brillante. Pero tenía historia. Tenía alma. Me acerqué a doña Beatriz para dárselo. Ella estaba sentada en su trono de mimbre rodeada de amigas que parecían copias de ella misma. Todas con las caras estiradas por la cirugía y joyas que pesaban demasiado. Felicidades, doña Beatriz. Le dije con una sonrisa sincera extendiéndole el paquete envuelto en papel de seda. Ella lo abrió sin delicadeza. Rompió el papel esperando encontrar una caja de terciopelo. Esperaba diamantes o un reloj de marca. Cuando vio el pequeño cuadro su sonrisa se congeló. Lo sostuvo con 2 dedos como si fuera algo sucio. Vaya, dijo ella con un tono que heló la sangre en mis venas. Es muy curioso, Elena. Muy rústico. Supongo que son cosas que gustan a la gente de provincias. Gracias, querida. Lo pondré en el cuarto de servicio. Las risas de sus amigas fueron como latigazos. Me quedé inmóvil. Sentí el calor subir a mis mejillas. No por vergüenza de mi regalo, sino por vergüenza ajena. No entendían el valor de lo que tenían delante. Solo veían que era pequeño y viejo. Y entonces llegó ella. Carla Goyanes entró en el jardín como un huracán de perfume dulce. Llevaba un vestido rojo muy corto y muy ajustado. En su brazo colgaba un bolso de una marca francesa famosa. El logotipo dorado era tan grande que se podía ver desde la entrada. Carla, cariño, gritó doña Beatriz levantándose de su silla. Carla corrió a abrazarla. Le entregó una bolsa gigante de unos grandes almacenes de lujo. Dentro había un pañuelo de seda estampado con colores chillones. Era caro. Era vulgar. Pero a doña Beatriz le encantó. Esto sí es elegancia, dijo mi suegra mirando a Marcos con intención. Aprende, Elena. Carla tiene un gusto exquisito. Se nota que viene de una buena familia. Busqué la mirada de Marcos. Esperaba que me defendiera. Esperaba que dijera algo sobre el valor del arte frente a la moda pasajera. Esperaba que al menos me mirara con complicidad. Pero Marcos no me miraba a mí. Sus ojos estaban clavados en el vestido rojo de Carla. Había un brillo en su mirada que yo no veía desde hacía años. Era admiración. Era deseo. Me sentí invisible. Me retiré hacia una esquina del jardín junto a una columna de piedra. Sostuve mi copa de vino como si fuera un escudo. Desde allí vi cómo la noche avanzaba. Vi cómo Marcos se alejaba poco a poco del grupo. Vi cómo Carla lo seguía hacia el balcón de la terraza. Nadie más se dio cuenta. La música estaba muy alta y el champán corría sin control. Pero yo los vi. Los vi reírse.
Vi cómo Marcos se inclinaba hacia ella para encenderle un cigarrillo. Vi cómo le tocaba el brazo con una familiaridad que me revolvió el estómago. No se besaron. No hizo falta. La traición ya estaba allí. Estaba en la forma en que él la miraba. Como si ella fuera el premio y yo fuera el lastre. No lo dudé ni un segundo. Cómpralo todo, Julián. Le ordené. Quiero cada euro de deuda que tenga Marcos. Quiero ser yo quien tenga la mano en el grifo de su oxígeno. Julián sacó su teléfono satelital para dar la orden a sus banqueros en Zúrich. Me giré hacia la ventanilla. El sol se estaba poniendo y teñía las nubes de un color rojo sangre. Marcos pensaba que se había librado de una esposa molesta. No sabía que acababa de crear a su peor acreedora. No lo hacía por venganza. La venganza es un sentimiento vulgar. Lo hacía por justicia. Y sobre todo lo hacía por dignidad. Si él quería jugar a ser un gran empresario usando mi nombre, yo le enseñaría cómo se hacen los negocios de verdad en la familia Velasco. El avión seguía surcando el cielo nocturno, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en el ático del barrio de Salamanca. Hace solo 48 horas. Recuerdo perfectamente el sonido de la llave de Marcos girando en la cerradura. Eran las 3 de la madrugada. Yo estaba despierta sentada en el sillón de lectura con un libro cerrado en el regazo. Sabía que llegaba de estar con ella. Su ropa olía a tabaco mentolado y a un perfume que no era el mío. No gritó. Marcos nunca grita cuando quiere hacer daño. Prefiere usar un tono de voz bajo y condescendiente. Como si hablara con una niña pequeña que no entiende cómo funciona el mundo. Dejó un sobre marrón sobre la mesa de cristal. Tenemos que terminar con esto, Elena. Dijo sin mirarme. No puedo seguir arrastrando este matrimonio. Me estás frenando. Lo miré a los ojos. Esperaba ver arrepentimiento. Pero solo vi impaciencia. No me malinterpretes. Siguió diciendo mientras se servía una copa. Eres una buena mujer. Eres dulce. Eres tranquila. Pero en mi mundo eso no basta. Necesito a una compañera que tenga brillo. Alguien que entre en una sala y haga que todos se giren. Tú simplemente, estás ahí. Eres invisible. Sus palabras flotaron en el aire denso de la habitación. Invisible. Así me veía él. No como el cimiento que sostenía su casa, sino como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva. No discutí. No le recordé las noches que pasé corrigiendo sus informes. No le recordé las veces que mi apellido le abrió puertas que estaban cerradas para él. Entendí que explicarle mi valor a quien no tiene la capacidad de verlo era una pérdida de tiempo. Está bien, Marcos. Dije. Solo esas 3 palabras. Está bien. A la mañana siguiente comencé a hacer mis maletas. Fue un proceso silencioso y metódico. Abrí el vestidor inmenso que Marcos había llenado de ropa cara. Pasé la mano por los vestidos de seda italiana. Por los abrigos de piel que nunca me gustó usar. Por los bolsos de diseñador que él me compraba para presumir ante sus socios. No metí nada de eso en mi equipaje. Esas cosas no eran mías. Eran parte del disfraz de la señora Serrano. Eran objetos comprados con dinero que no teníamos. Eran deudas brillantes. Saqué mi vieja maleta de cuero. La que usaba cuando estudiaba arte en Florencia. Dentro puse mis jerseys de lana. Mis pantalones cómodos. Mis libros de poesía. Las pocas cosas que eran verdaderamente Elena. Me detuve frente al joyero. Allí estaba el collar de zafiros que me regaló en nuestro segundo aniversario. Ahora sabía que lo había pagado con un préstamo a nombre de la empresa. Lo dejé allí. Cerré la tapa con suavidad.
Que se lo quede todo. Que se lo dé a Carla o que lo venda para pagar a los abogados. Yo no quería llevarme ni un gramo de su mentira. El momento final llegó frente al tocador del dormitorio. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 35 años con ojeras pero con la mirada limpia. Levanté mi mano izquierda. La alianza de oro blanco brillaba en mi dedo anular. Durante 5 años la sentí como un símbolo de unión. Ahora la sentía como un grillete frío y pesado. La deslicé despacio por mi dedo. Al salir dejó una marca blanca en mi piel bronceada. Una pequeña cicatriz invisible. Dejé el anillo sobre el mármol del tocador. El sonido metálico fue seco y definitivo. No hubo lágrimas. Solo una inmensa sensación de ligereza. Como si de repente pudiera volver a respirar hondo después de haber estado conteniendo el aliento durante un lustro. Tomé mi teléfono móvil. Marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Bautista contestó al segundo tono. Su voz sonaba preocupada al otro lado de la línea. ¿Señorita Elena? Bautista. Dije con voz firme. Ya está hecho. Voy a salir. ¿A dónde la llevo, señorita? Preguntó él. ¿Al hotel? No, Bautista. Respondí mientras cerraba la puerta de la habitación para siempre. No voy a esconderme más. Se acabó el tiempo de la señora Serrano. Ven a buscarme. Es hora de que Elena de Velasco vuelva a casa. Colgué el teléfono. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta de salida. No miré atrás. No miré las fotos de nuestra boda colgadas en el pasillo. No miré el sofá donde tantas noches le esperé despierta. Dejé esa casa vacía de amor y llena de deudas. Y por primera vez en 5 años sentí que mis pasos tenían un propósito. Iba hacia la libertad. Y la libertad no tiene precio. El aterrizaje en Marbella fue suave. Casi imperceptible. Cuando bajé de la escalerilla del avión el aire de la noche me envolvió. Olía a sal. Olía a jazmín y a pinos. Era el aroma de mis veranos de infancia. Bautista nos esperaba junto a un coche discreto. No fuimos hacia la zona hotelera donde las luces de neón y la música alta no descansan nunca. Marcos seguramente estaría allí en alguna suite presidencial celebrando su supuesta libertad. Nosotros tomamos la carretera de la montaña. Subimos por el camino serpenteante alejándonos del ruido. Dejamos atrás las urbanizaciones de lujo con sus fachadas modernas y sus piscinas infinitas que se ven desde la carretera. Mi destino estaba más arriba. Oculto tras muros de piedra centenarios y hectáreas de olivos. La finca de los Velasco. Hacía 5 años que no pisaba esta casa. La había cerrado el día que me casé con Marcos porque él decía que era demasiado vieja. Demasiado triste. Él prefería el brillo del mármol nuevo y el cristal. No entendía que las piedras viejas guardan el calor del sol y la historia de una familia. Cuando el coche cruzó la verja de hierro forjado sentí un nudo en la garganta. Rosario, la ama de llaves, estaba esperándome en la entrada. A pesar de la hora tardía tenía las luces encendidas y la chimenea prendida. Bienvenida a casa, doña Elena. Dijo ella. Doña Elena. Hacía tanto tiempo que nadie me llamaba así. Para Marcos y sus amigos yo era simplemente Elena. La chica callada. La esposa aburrida. Aquí entre estos muros cubiertos de hiedra yo recuperaba mi título. No un título nobiliario de papel, sino el título del respeto ganado por generaciones. Esa noche dormí profundamente. El silencio de la finca era absoluto. Un silencio protector que me acunó hasta que el sol entró por los postigos de madera a la mañana siguiente. El día de la fiesta de compromiso amaneció despejado. Pasé la mañana caminando por los jardines. Toqué la corteza rugosa de los olivos que plantó mi bisabuelo.
Me senté en el banco de piedra donde mi padre me leía cuentos. Me estaba reconectando. Me estaba llenando de la fuerza de mi tierra antes de bajar a la arena del circo. Por la tarde subí a mi habitación para prepararme. No había estilistas. No había maquilladores corriendo de un lado a otro con secadores de pelo. Solo estaba yo y mi reflejo. Abrí el armario ropero de nogal. Allí estaba el vestido que había mandado traer desde Madrid. No era un vestido de temporada. No tenía lentejuelas ni aberturas escandalosas. Era un vestido de terciopelo negro. Negro profundo como una noche sin luna. El corte era sencillo y caía hasta el suelo con una elegancia pesada y majestuosa. Mangas largas. Cuello alto. La espalda descubierta era la única concesión a la sensualidad. Marcos siempre me pedía que usara colores pastel. Decía que me hacían parecer dulce. Dócil. Hoy me vestiría de negro. El color de la autoridad. Me recogí el pelo en un moño bajo y tirante. Dejé mi cara despejada. Sin nada detrás de lo que esconderme. Luego me acerqué a la caja fuerte empotrada en la pared. Mis manos no temblaron al marcar la combinación. Dentro descansaba el estuche de cuero rojo. Lo abrí. El brillo verde intenso de las esmeraldas iluminó la habitación. Era el aderezo de mi abuela. Un collar pesado de piedras antiguas engarzadas en oro viejo y unos pendientes a juego. Eran joyas que habían visto reinas y guerras. Joyas que no se compran en una tienda de moda por muy cara que sea. Se heredan. Me abroché el collar. El frío de las piedras contra mi piel me dio lucidez. En ese momento llamaron a la puerta. Era Julián. Entró vestido con un smoking impecable. Pero a diferencia de Marcos, que siempre parecía disfrazado, cuando se vestía de etiqueta, Julián llevaba el traje con una naturalidad absoluta. Me miró durante un largo minuto. Sus ojos recorrieron el terciopelo negro y se detuvieron en las esmeraldas. «Estás imponente, Elena», dijo con sinceridad. «Pareces una reina que va a recuperar su trono». «Gracias, Julián», respondí. Él se acercó a la ventana y miró hacia abajo hacia la costa donde las luces de la fiesta de Marcos empezaban a encenderse. Su expresión se volvió seria. «Tengo noticias, Elena», dijo sin dejar de mirar por la ventana. «Acabo de recibir la confirmación de Zúrich. Y también una llamada de tus amigos del Medio Oriente». Me giré hacia él esperando lo inevitable. «Los inversores árabes se han enterado del divorcio», continuó Julián. «Han retirado su apoyo al proyecto de expansión de Tokio esta misma mañana. Han cancelado las líneas de crédito». Sentí una punzada de satisfacción amarga. Marcos cree que firmaron con él por su carisma. Dije yo. Nunca supo que firmaron porque confiaban en la hija de su viejo amigo Velasco. «Exacto», confirmó Julián girándose hacia mí. «Al salir tú de la ecuación, el aval moral desapareció. Para ellos Marcos es ahora un riesgo. Un hombre que traiciona a su esposa no es de fiar en los negocios. Esa es su cultura. Así que no tiene nada», murmuré. «Absolutamente nada», dijo Julián. «La empresa está vacía. El dinero que está gastando en esta fiesta es prestado y los prestamistas somos nosotros. Esta noche, cuando brindé por su futuro, estará brindando con una copa que ya nos pertenece». Me miré una última vez en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la sombra de nadie. «¿Estás lista?», preguntó Julián ofreciéndome su brazo. «Sí», dije tomando su brazo con firmeza. «Vamos a felicitar a los novios. Sería de mala educación no asistir a una fiesta tan costosa. Especialmente cuando somos nosotros los que la estamos pagando».
La mañana de la fiesta el teléfono sonó sobre la mesa de caoba de la biblioteca. Era un sonido estridente que rompía la paz de la finca. Miré la pantalla. Arturo Vidal. El abogado de Marcos me llamaba. Seguramente esperaba encontrarme llorando en algún hostal barato de las afueras de Madrid. O quizás pensaba que estaría en una estación de autobuses contando monedas para comprar un billete a ninguna parte. Para hombres como Arturo, una mujer divorciada y sin dinero es una mujer acabada. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Quería que sintiera su propia impaciencia. Dígame, Arturo. Dije. Mi voz era tranquila. Sin temblores. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve. Arturo parecía desconcertado por mi calma. Carraspeó y recuperó su tono profesional y condescendiente. Elena. Solo llamaba para confirmar que has cumplido con tu parte del trato. Marcos está muy nervioso hoy. Es un día importante para él y para la señorita Carla. No queremos sorpresas. Asumo que ya no estás en la ciudad. Sonreí. Una sonrisa que él no podía ver pero que seguramente podía sentir en mi tono de voz. No te preocupes por mí, Arturo. Le respondí mientras miraba por el ventanal hacia el mar. He dejado el apartamento tal y como queríais. No me he llevado nada que no fuera mío. Eso está bien. Dijo él con prisa. Pero necesito saber dónde estás. Marcos tiene miedo de que aparezcas en la prensa o que intentes contactar con él para pedir más dinero. Entiende que ahora él tiene una nueva vida ahí. Lo interrumpí. No quiero su dinero, Arturo. Ya te lo dije. ¿Y sobre dónde estoy? Digamos que estoy cerca. Muy cerca. Más cerca de lo que imaginas. Colgué el teléfono antes de que pudiera contestar. La satisfacción fue breve porque en ese momento Julián entró en la biblioteca. Su rostro estaba serio pero sus ojos brillaban con esa inteligencia aguda que siempre le ha caracterizado. Traía una tableta en la mano. Ha empezado. Dijo Julián. Se sentó frente a mí y me contó lo que estaba ocurriendo al otro lado de la colina en el hotel de lujo donde Marcos y Carla se preparaban para su gran noche. El caos se había desatado. Parece que el florista ha intentado cobrar la factura de los arreglos florales esta mañana. Dijo Julián con voz calmada. 20.000 euros en orquídeas blancas. La tarjeta de crédito de la empresa ha sido rechazada. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de anticipación. ¿Y qué ha pasado? Pregunté. Marcos ha intentado usar sus tarjetas personales. Continuó Julián. Rechazadas también. Todas. Visa. American Express. Incluso la cuenta de gastos de representación. El sistema bancario ha congelado sus activos por riesgo de insolvencia tras nuestra compra de la deuda. Me imaginé la escena. Podía ver a Marcos sudando dentro de su traje hecho a medida. Lo veía gritando a los recepcionistas del hotel. Culpando a los ordenadores. Amenazando con despedir a todo el mundo. Para un hombre como él no hay nada peor que la vergüenza pública. El dinero va y viene. Pero el ridículo se queda para siempre. Julián dejó la tableta sobre la mesa. Me han informado de que Carla está histérica. Dijo él. Su padre, el señor Goyanes, está empezando a hacer preguntas incómodas. Pregunta por qué su futuro yerno no puede pagar unas simples flores. La red se estaba cerrando. Marcos había construido un castillo de naipes sobre una mesa que yo había estado sosteniendo durante 5 años. Ahora que yo me había apartado, la gravedad estaba haciendo su trabajo. ¿Deberíamos detenernos? Preguntó Julián mirándome fijamente. Podríamos ejecutar la deuda desde aquí. Mandar a los abogados y cerrar el grupo Serrano esta misma tarde sin movernos de esta sala.
Lo pensé durante un momento. Sería lo más fácil. Quedarme aquí protegida por los muros de mi casa ancestral. Dejar que los abogados hicieran el trabajo sucio. Evitar verle la cara a Marcos cuando su mundo se derrumbe. Pero eso sería cobarde. Y yo ya había sido cobarde demasiado tiempo. Había escondido mi fuerza para no asustarle. Había escondido mi inteligencia para no ofenderle. No, dije poniéndome de pie. Vamos a ir. Caminé hacia la ventana y miré hacia el horizonte donde el sol empezaba a bajar. Él necesita saber la verdad, Julián. Dije suavemente. Necesita saber que no ha sido mala suerte. Ni un error informático. Necesita saber que ha sido su propia arrogancia la que le ha traído hasta aquí. Y necesito que me vea. No a la Elena sumisa que firmó el papel ayer. Sino a la Elena que él despreció. Julián asintió y se puso de pie. Se alisó la chaqueta del smoking. Entonces prepararé el coche. Dijo él. Llegaremos justo para los discursos. Me quedé sola en la biblioteca un momento más. Mi corazón latía con fuerza, pero no era un latido de nervios. Era el latido de la resolución. Iba a entrar en esa fiesta no para arruinarla, sino para entregarle a Marcos mi último regalo. El único regalo real que le había dado en años. La verdad. La verdad desnuda y fría. Miré el reloj de pie en la esquina. El péndulo oscilaba con un ritmo constante. Tic-tac. Tic-tac. El tiempo de Marcos se estaba acabando. Y el tiempo de Elena de Velasco acababa de empezar. Queridos amigos. Estamos ante la puerta de esa fiesta fatídica. Puedo escuchar la música y el murmullo de los invitados al otro lado. Antes de que cruce ese umbral y les cuente sobre el momento en que Elena entró en el salón y cambió todo para siempre. Si han llegado hasta aquí escuchando mi voz, les pido un pequeño favor. Por favor, escriban el número 1 en los comentarios de abajo. Solo el número 1. Así sabré que no estoy sola en este viaje. Así sabré que hay personas al otro lado que entienden el valor de la dignidad y la justicia. Su presencia es el aliento que necesito para contarles el final de esta historia. ¿Están listos? Vamos a entrar. La fiesta en los jardines del Hotel Villamagna de Marbella era un espectáculo de luces y sombras. Desde la entrada podíamos escuchar la música de una orquesta en vivo que tocaba valses vieneses. Pero la música sonaba hueca. Como si los violines supieran que estaban tocando para un rey que ya no tenía corona. Bautista detuvo el coche justo frente a la alfombra roja. No era el único coche de lujo que llegaba esa noche. Había Ferraris rojos y Lamborghinis amarillos aparcados en fila como juguetes caros. Pero nuestro coche era diferente. Era un Bentley negro antiguo. Sobrio. Silencioso. Un vehículo que no pedía atención porque sabía que ya la tenía. Julián bajó primero. El murmullo de los aparcacoches y los guardias de seguridad se detuvo al instante. Reconocieron a don Julián de la Torre. En España hay hombres ricos y luego está Julián. Su presencia impone un respeto casi religioso. Se abrochó el botón de la chaqueta y me tendió la mano para ayudarme a bajar. Respiré hondo el aire cargado de perfume caro y humedad marina. Al poner un pie en el suelo sentí la mirada de todos los que estaban en la entrada. El terciopelo negro de mi vestido absorbió la luz de los focos. Me enderecé. La Elena que caminaba con la cabeza gacha mirando sus zapatos planos había desaparecido. Esa noche mi columna estaba recta como el mástil de un barco que ha sobrevivido a la tormenta. ¿Lista?, preguntó Julián en voz baja. Siempre, respondí. Caminamos hacia el jardín principal. A medida que avanzábamos, el ruido de las conversaciones se iba apagando. Era un efecto dominó.
Las cabezas se giraban. Las copas de champán se quedaban suspendidas en el aire a medio camino de los labios. Los abanicos dejaban de moverse. El silencio se extendió como una mancha de aceite hasta llegar al escenario. Allí estaba Marcos. Tenía una copa en la mano y el micrófono en la otra. Estaba rojo. Eufórico. Acababa de terminar un brindis por su futura fusión con el imperio de los Goyanes. Carla estaba a su lado riendo con esa risa nerviosa y aguda que siempre me había molestado. Llevaba un vestido blanco lleno de lentejuelas que brillaba demasiado. Marcos se quedó con la boca abierta. La palabra futuro se le murió en la garganta. Julián y yo nos detuvimos en el centro del pasillo que los invitados habían formado instintivamente al apartarse. No dijimos nada. No hacía falta. Mi sola presencia allí vestida como la matriarca de una dinastía y del brazo del hombre más poderoso del país era un grito ensordecedor. Escuché los susurros. Eran como el zumbido de 1000 abejas. ¿Esa es Elena?, decía una mujer enjollada a mi derecha. ¿La esposa aburrida de Marcos? Dios mío, mira ese collar. Susurró otra voz. Esas esmeraldas son históricas. Pertenecen a la colección de los Velasco. Creí que se habían perdido. ¿Qué hace con Julián de la Torre?, preguntó un hombre con voz grave. ¿Son pareja? Si Julián la apoya, esto cambia todo. Marcos bajó del escenario. Se movía con torpeza. Casi tropezó con los escalones. El miedo en sus ojos se transformó rápidamente en ira. No podía soportar que yo le robara el protagonismo en su gran noche. No podía soportar que la mujer invisible se hubiera vuelto imposible de ignorar. Se acercó a nosotros con paso rápido. Su cara estaba descompuesta. ¿Qué haces aquí?, siseó Marcos cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz temblaba de rabia contenida. Te dije que te fueras. Te pagué para que desaparecieras. Lo miré. Por primera vez en 5 años lo vi como realmente era. No vi a un empresario exitoso. Vi a un hombre pequeño. Un hombre asustado que intentaba parecer grande gritando. No sentí odio. Sentí una pena profunda y distante. La misma pena que se siente al ver un edificio en ruinas que pudo haber sido hermoso. Buenas noches, Marcos, dije con suavidad. Mi voz era clara y tranquila. Solo hemos venido a felicitarte. ¿Seguridad?, gritó Marcos girándose hacia los guardias. Saquen a esta mujer de mi fiesta. No tiene invitación. Los guardias dieron un paso adelante dudosos. No sabían qué hacer. Tenían órdenes de Marcos, pero el instinto les decía que no se toca a una mujer que llega del brazo de Julián de la Torre. He dicho que la echen. Volvió a gritar Marcos, perdiendo los papeles por completo. Entonces ocurrió. Antes de que los guardias pudieran moverse, un hombre mayor se separó de la multitud. Era don Anselmo. El presidente del banco más importante de Madrid y antiguo socio de mi padre. Un hombre al que Marcos llevaba meses intentando impresionar sin éxito. Don Anselmo se interpuso entre Marcos y yo. Ignoró completamente a mi ex marido y se dirigió a mí. Se quitó el sombrero y me hizo una reverencia leve pero cargada de significado. Elena, dijo don Anselmo con voz potente. Qué alegría verla, hija mía. Hacía años que esta sociedad la echaba de menos. Su padre estaría orgulloso de verla tan radiante. El jardín entero contuvo el aliento. Marcos se quedó paralizado. Su mano se quedó congelada en el aire señalando hacia la salida. Don Anselmo, respondí yo inclinando la cabeza. Es un honor verle. Detrás de don Anselmo otros empezaron a acercarse. Eran los viejos leones de los negocios.
Los patriarcas de las familias tradicionales. Hombres y mujeres que conocían el apellido Velasco. Se acercaron a saludarme ignorando al anfitrión de la fiesta. Me besaban la mano. Me preguntaban por la finca. Me daban la bienvenida de vuelta a un mundo del que nunca debí salir. En cuestión de segundos la jerarquía de la fiesta había cambiado. Marcos se quedó solo en medio de su propio jardín. Aislado. Carla lo miraba desde el escenario con horror, dándose cuenta de que el hombre con el que se iba a casar no era el rey de la selva. Era solo un bufón que había estado ocupando el trono mientras la reina dormía. Y la reina acababa de despertar. Marcos rompió el círculo de respeto que se había formado a mi alrededor. Se abrió paso entre los banqueros y los empresarios con los codos, empujando con una falta de educación que hizo que varios fruncieran el ceño. Estaba sudando. El maquillaje de su cara, ese que usaba para las cámaras de televisión, se le estaba corriendo por la frente. Elena. Dijo con la respiración agitada. Tenemos que hablar. En privado. Ahora mismo. Carla llegó detrás de él. Se agarraba al brazo de Marcos no por amor, sino porque sus tacones de aguja se hundían en el césped y necesitaba apoyo. Su cara era una máscara de confusión. Doña Beatriz también se unió al grupo, mirándome con ese desdén que había perfeccionado durante años. No tenemos nada de qué hablar en privado, Marcos. Dije tranquila. Lo que tenga que decirse se puede decir aquí. Delante de tu madre y de tu prometida. Marcos intentó agarrarme del brazo. Julián dio un paso adelante. No hizo ningún gesto violento. Solo se interpuso bloqueando el camino con su presencia imponente. Marcos se detuvo en seco. Sabía que no podía tocar a Julián de la Torre. ¿Qué es esto, Elena? Preguntó Marcos bajando la voz, intentando recuperar algo de dignidad. ¿Por qué estás hablando con mis inversores? ¿Por qué te saludan como si fueras alguien importante? Estás haciendo el ridículo. Vete antes de que llame a la policía. Sonreí con tristeza. Todavía no lo entendía. No son tus inversores, Marcos. Dije suavemente, casi en un susurro. Son los míos. ¿De qué estás hablando? Esta mañana mi sociedad de cartera ha comprado la totalidad de tu deuda corporativa a los bancos de Zúrich. Expliqué despacio, como si le enseñara a leer a un niño. Esos 30 millones de euros que pediste para financiar tu vida de fantasía. Esos pagarés vencidos. Todo eso ahora es mío. Marcos se puso pálido. Tan pálido que parecía enfermo. Eso es mentira. Balbuceó. Tú no tienes dinero. Te fuiste con 50.000 euros. Eres una muerta de hambre. Doña Beatriz intervino entonces. Agitó su abanico con furia. Por supuesto que miente, hijo. No la escuches. Es solo una chica de provincias que ha venido a arruinar tu momento. Seguridad, por favor, saquen a esta intrusa. Miré a mi suegra a los ojos. Esos ojos fríos que tantas veces me habían humillado. Se equivoca, doña Beatriz. Dije con firmeza. Nunca fui una chica de provincias. Fui discreta, que es diferente. Mi nombre es Elena de Velasco y Mendoza. Esta finca donde estamos, estas tierras que rodean su hotel, pertenecieron a mi bisabuelo. Un silencio sepulcral cayó sobre el pequeño grupo. El apellido Velasco resonó como un disparo. En España, ese apellido significa historia, significa tierra y significa un poder que no necesita salir en las revistas del corazón. Doña Beatriz se llevó la mano a la boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprender el error monumental que había cometido. Había tratado como a una sirvienta a una mujer cuyo linaje era mucho más antiguo y noble que el suyo. ¿Elena? Susurró doña Beatriz. Yo no sabía. No.
La corté. Usted no quiso ver. Estaba demasiado ocupada mirando la marca de mis zapatos. Me giré de nuevo hacia Marcos. Él seguía en estado de shock, procesando la noticia de la deuda. Mañana a las 9 de la mañana mis abogados ejecutarán las garantías. Dije. Como no tienes liquidez para pagar los 30 millones de euros, la propiedad del Grupo Serrano pasará a mi nombre. Tus acciones, tu despacho, e incluso ese ático que reformaste con dinero prestado. Todo será embargado para cubrir la deuda. Carla soltó el brazo de Marcos como si quemara. ¿Embargado? Preguntó ella con voz chillona. ¿Qué quieres decir con embargado? ¿Marcos está arruinado? Lo miré una última vez. Ya no veía al hombre arrogante. Veía a un náufrago. Técnicamente todavía no. Respondí mirando a Carla. Tiene hasta mañana a las 9 para conseguir 30 millones de euros. Quizás tu padre, el señor Goyanes, quiera prestarle esa cantidad. Después de todo, sois familia. Carla miró a Marcos. Luego miró su anillo de compromiso. Un anillo que probablemente tampoco estaba pagado. Y luego miró hacia donde estaba su padre, un hombre de negocios implacable que detestaba los fracasos. Papá me advirtió sobre esto. Dijo Carla fría como el hielo. Me dijo que eras mucho ruido y pocas nueces. Carla se quitó el anillo. No lo lanzó dramáticamente. Simplemente se lo puso en la mano a Marcos, cerrándole los dedos sobre la joya fría. No voy a casarme con un hombre que tiene que pedirle dinero a su exmujer. Dijo ella. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sus tacones se clavaban en el césped con rabia. Marcos se quedó solo. Su madre estaba al borde del desmayo, abanicándose frenéticamente. Su prometida se había ido. Su empresa era mía. Y todos los invitados, esos que él tanto quería impresionar, estaban observando la escena desde la distancia, murmurando y juzgando. El castillo de naipes se había derrumbado por completo. No quedó ni una sola carta en pie. No sentí alegría. No sentí euforia. Solo sentí un inmenso cansancio. El cansancio de haber cargado con una mentira durante 5 años. Buena suerte, Marcos. Le dije. Y lo decía en serio. La vas a necesitar para aprender a ser un hombre de verdad, ahora que ya no tienes una chequera para esconder tus miedos. Tomé el brazo de Julián. Vámonos. Dije. Nos dimos la vuelta. Caminamos de regreso por el sendero de piedra, alejándonos de la música, de las luces y de la miseria dorada de esa fiesta. Sentí la mano de Julián cálida sobre la mía. A mis espaldas dejaba un mundo de apariencias. Delante de mí, solo había oscuridad y silencio, pero era una oscuridad tranquila. La tranquilidad de quien por fin ha dicho la verdad. Marcos no intentó detenernos. No podía. Estaba demasiado ocupado viendo cómo su vida se disolvía entre sus manos, bajo la mirada implacable de la alta sociedad madrileña que nunca perdona el fracaso, y mucho menos, el ridículo. PHN 10. Han pasado 30 días desde aquella noche en Marbella. 30 días desde que el castillo de naipes se derrumbó bajo el peso de la verdad. Ahora estoy lejos de Madrid. Lejos del ruido de los motores y de los chismes de la alta sociedad. Estoy sentada en la terraza de una pequeña villa de piedra en la Toscana italiana. El aire huele a ciprés y a tierra mojada. Es un olor antiguo y honesto. Tengo un libro abierto sobre mi regazo, pero hace rato que no leo. Miro el horizonte donde las colinas verdes se encuentran con el cielo azul. Me han llegado noticias de Marcos. Dicen que vive en un apartamento pequeño en las afueras de la capital. Ha vendido sus relojes. Ha vendido sus trajes hechos a medida.
Doña Beatriz se ha marchado a vivir con una hermana lejana porque no soportaba la vergüenza de haber perdido su estatus. Carla por supuesto nunca volvió a llamar. El grupo Serrano ya no existe. Ahora es parte de mi patrimonio familiar gestionado por personas competentes que valoran el trabajo duro más que las fiestas en yates. Mucha gente piensa que debería sentirme feliz. Que debería estar celebrando mi venganza con champán caro. Pero la venganza es un plato que deja un sabor amargo en la boca y yo prefiero el sabor dulce de la paz. Mientras miro el atardecer pienso en las lecciones que me ha dejado este doloroso viaje. Lo primero que aprendí es que Marcos fracasó por una razón muy simple. Juzgó a las personas por su envoltorio. Miró mi ropa sencilla y pensó que mi mente también lo era. Miró mi silencio y pensó que estaba vacía. Olvidó que el hábito no hace al monje y que a veces los tesoros más grandes se guardan en cajas de madera y no en escaparates de cristal. La verdadera clase no necesita gritar para hacerse notar. La verdadera clase susurra y el mundo entero se inclina para escuchar. Pero hay algo más profundo. Algo que tardé años en comprender. La traición de Marcos no ocurrió porque yo no fuera suficiente para él. Ocurrió porque yo era demasiado. En el fondo él era un hombre lleno de miedos. Un hombre inseguro que necesitaba sentirse gigante. Y para sentirse grande necesitaba tener a su lado a alguien pequeño. Alguien dependiente. Alguien como Carla que viviera de su luz prestada. Mi independencia, mi inteligencia y mi capacidad de resolver problemas sin alardear eran un espejo constante de sus propias debilidades. Él no quería una compañera. Quería una admiradora. Y cuando se dio cuenta de que yo no lo admiraba ciegamente, buscó a otra que sí lo hiciera. Su infidelidad no fue culpa mía. Fue el síntoma de su propia fragilidad. Y finalmente la lección más importante de todas. Mi victoria no es que él esté arruinado. Eso es solo una consecuencia financiera. Mi verdadera victoria es que estoy aquí sentada respirando tranquila. No gané porque le quité su empresa. Gané porque no permití que él me quitara mi dignidad. Gané porque supe marcharme con la cabeza alta sin montar un escándalo y sin perder mi esencia. La mayor revancha que puede tener una mujer no es destruir a quien la lastimó. Es ser inmensamente feliz sin él. Es reconstruirse. Es entender que nuestro valor no depende de un anillo en el dedo ni de la aprobación de un hombre confundido. Oigo pasos detrás de mí. Es Julián. Trae 2 copas de vino tinto y esa sonrisa tranquila que me da paz. No me pregunta en qué estoy pensando. No hace falta. Él lo sabe. Tomo la copa que me ofrece. El cristal es frío pero mi corazón está cálido. Brindo por la libertad. Brindo por la verdad. Y brindo por todas las mujeres que han aprendido que el silencio no siempre es sumisión. A veces el silencio es la estrategia más poderosa para recuperar el trono que nos pertenece. Cierro el libro. El sol se ha puesto. Mañana será otro día y por primera vez en mucho tiempo será un día que me pertenece solo a mí. Queridos amigos. Hemos llegado al final de este viaje junto a Elena. Espero que su historia les haya dejado algo valioso en el corazón. Antes de despedirnos me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que el silencio de Elena fue su mejor respuesta o hubieran preferido que ella revelara su verdad mucho antes para salvar su matrimonio? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima historia. Aquí concluye la historia de Elena de Velasco. ¿Qué opina usted sobre la decisión final de nuestra protagonista? ¿Habría actuado de manera diferente si estuviera en sus zapatos? Por favor, comparta sus reflexiones en la sección de comentarios. Leo con atención cada una de sus palabras. Si este relato le ha hecho pensar o ha despertado alguna emoción en usted, no olvide dejar un me gusta. Compártalo con esa persona especial que sabe que también sabrá apreciar esta lección de vida,
Y suscríbase al canal para no perderse nuestros próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe. Tal vez la próxima vez, el protagonista sea usted.